Hoy vamos a ver a la parte de la chía como coadyuvante en los tratamientos cardioprotectores. Entonces, tenemos primero que aclarar qué es un cardioprotector. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de un alimento o de un complemento alimenticio cardioprotector, pues nos referimos a aquel producto que nos puede permitir o que hace a base de investigación científica que nos demuestra que su consumo aporta un beneficio directamente o indirectamente. Aquí en la diapositiva no lo dice, pero puede ser directamente o indirectamente un beneficio al corazón y a los vasos sanguíneos. También tenemos que dentro de la chía que nosotros tenemos en NN Protect, lo que vamos a encontrar es un EPA y un DHA, que la mayoría quizás ya lo ha escuchado como un omega, ¿sí? Y sobre todo específicamente hablando del omega 3. Pues el EPA es un ácido eicosapentaenoico y el DHA es un ácido docosahexaenoico, ¿sí? Esos son como sus nombres, digamos, científicos, pero los podemos mencionar como EPA o DHA. Este tema de cardioprotector es un tema muy amplio. Lo tratamos de hacer lo más compacto para ustedes y empezando por esta parte. Estas dos sustancias que tenemos nosotros en el omega 3, vamos a nosotros encontrar que ejercen una acción a nivel metabólico. De aquí radica su importancia. ¿Por qué? Porque al ser metabólico nos va a otorgar beneficios para la salud, como lo que es la regulación de la glucosa y lo que es la regulación del perfil lipídico. Cuando nosotros hablamos de regulación del perfil lipídico, hablamos específicamente de lo que es colesterol y triglicéridos. Entonces, nosotros al reducir la cantidad de glucosa que hay en sangre, por ende, reducimos también el metabolismo tóxico de lo que son los lípidos. Entonces, nos dice también que este conjunto del EPA y del DHA, ¿qué más nos va a hacer en el cuerpo o qué más va a hacer que trabaje en el cuerpo? Bueno, pues nos dice que también trabaja a nivel hepático, sobre todo al aumentar la concentración de EPA y lograr influir en la síntesis hepática, sobre todo de ácidos grasos. Nosotros, por naturaleza, por metabolismo, vamos a producir algo que conocemos o se menciona como ácido araquidónico. El ácido araquidónico, pues al final es el omega 6, ¿sí? Y el omega 6, pues nosotros lo vamos a encontrar en todo eso que al final del día consumimos, ¿no? Todo lo que son frituras, todo lo que son embutidos, todo lo que son cosas que vienen empaquetadas. Entonces, al consumir un omega 3 que ya tiene por síntesis el EPA y el DHA, nosotros vamos a mejorar el metabolismo hepático. Y nos dice que a través de la acción de las enzimas como la acetilcoenzima A, acetilcoenzima A carboxilasa, que esto es muy importante, nos dice que va a haber una síntesis de ácidos grasos, de glucosa y de 6-fosfato. ¿Esto para qué? Para que la persona que consuma la chía pues también tenga un nivel de energía mayor. También nos dice que el metabolismo en el que permite que el hígado se logre desintoxicar a partir digamos, combatir esta parte del omega 6 e incrementar la síntesis de omega 3, nos va a permitir que las venas y las arterias que estaban empezando ya a formar una placa ateromatosa, estas van a empezar a disminuir y esto por ende pues nos va a dar una disminución en el riesgo cardíaco, sobre todo en aquellos pacientes con una alta probabilidad de infarto, de arteriosclerosis, de eventos vasculares cerebrales, ¿sí? De quizás incluso una cardiomegalia o hablando específicamente de una insuficiencia cardíaca congestiva por esfuerzo. ¿Qué más podemos nosotros encontrar como beneficio en el consumo de la chía?
Pues nos dice que nosotros al consumir un ácido graso poliinsaturado, que esto es parte fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta, el omega 3 que nosotros vamos a encontrar en la chía es un ácido graso poliinsaturado. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la capacidad de ceder o de ganar iones que nos van a permitir al cuerpo y al organismo, específicamente hablando del hígado, le van a permitir desintoxicarse. Y entonces aquí nos dice que tiene múltiples efectos fisiológicos que están relacionados con los eventos cardiovasculares. También nos dice que la reducción de los triglicéridos, sobre todo a nivel plasmático, o sea, a nivel de la sangre, es de los factores que más beneficia cuando nosotros hacemos un estudio a nivel de población y vemos que las personas que tienen un alto índice de colesterol y triglicéridos, pues tienen un factor de riesgo elevado para producir cualquier enfermedad cardiovascular. Entonces nosotros, al poderle aportar al cuerpo este omega 3, ¿qué vamos a hacer? Disminuir este riesgo, disminuir el factor. También nos dice que la reducción de la síntesis hepática, sobre todo hablando de lipoproteínas de muy baja densidad, que es lo que conocemos como LDL y VLDL, que es el colesterol malo y el muy malo, ¿sí? Nos dice que contribuye al efecto del mecanismo que va a estar implícito y que esto nos va a incluir la parte de la reducción y la disponibilidad sobre todo de los aceites grasos o de los ácidos grasos para poder metabolizar los triglicéridos. También nos dice que cuando nosotros tenemos, muchas personas de repente comentan, oye, pero si yo no consumo grasas, si por lo general yo procuro cocinar con aceite de oliva, comer lo más sano posible, frutas, verduras, porque tengo colesterol y triglicéridos altos. Ah, bueno, pues esto pasa porque en el metabolismo nosotros tenemos algo que se llama lipogénesis de novo. ¿Qué es la lipogénesis de novo? Ah, bueno, la lipogénesis de novo es aquella que nos va a producir tanto colesterol como triglicéridos a partir de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas consumen muchas frutas y no podemos regular o no llegamos a regular el colesterol y triglicéridos. Entonces, el incrementar o el administrar en estas personas un aceite de este tipo, que es un ácido graso poliinsaturado, va a contrarrestar precisamente el proceso de lipogénesis de novo. O sea, hace que nos va a corregir el mal funcionamiento del metabolismo para que no se esté generando cortisol, perdón, colesterol y triglicéridos a partir de carbohidratos. También nos dice que vamos a encontrar un aumento de la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser capaz de eliminar todas aquellas moléculas de grasa que son tóxicas para la célula y va a permitir que al final del día sean excretadas por el excremento precisamente. También nos dice que va a haber una reducción de la entrega de ácidos grasos no esterificados específicamente al hígado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el aceite de chía, específicamente hablando del intestino, ¿qué hace? Va a proteger esa capa del intestino para prevenir que se haga un intestino permeable y al hecho que se hace intestino permeable, las grasas pasan más fácilmente al torrente sanguíneo llegando al hígado. Entonces es cuando empezamos a tener pues reflujo, acidez, empezamos a tener indigestión, molestias al comer, que la mayor parte de las personas empiezan a comentar, es que como y inmediatamente en cuanto como hay una distensión, ¿no? Hay muchos gases. Esto también nos lo va a trabajar precisamente la chía. ¿Para qué? Para mejorar la salud digestiva y por ende, por eso les decía, también puede ser de manera indirecta mejorar la salud cardiovascular. ¿Qué más nos va a proporcionar una ingesta de omega 3 a partir de la chía? Bueno, pues también nos aporta que haya una activación de las enzimas hepáticas y que por ende estas nos van a reducir la síntesis de triglicéridos y va a haber un aumento de la síntesis hepática a los fosfolípidos.
¿Qué importancia tiene el fosfolípido en mi cuerpo? Pues una importancia enorme, porque si yo no tengo fosfolípidos, la mitocondria como tal no me va a producir ese ATP. Recordemos que el ATP es la moneda de cambio de la célula. Si yo no tengo ATP, es como si físicamente no tuviera dinero y no le puedo pagar a los órganos para que estos sean capaces de trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tener muchas complicaciones a nivel de, son personas que van a empezar a tener molestias en la circulación, dolor en las piernas, agotamiento, insomnio. Entonces son cosas que realmente van a favorecer para el estado general, no solo cardiovascular. ¿Qué más podemos encontrar? De hecho, aquí en el dibujito que ustedes ven, aquí nos habla de cómo desde el intestino, nosotros de manera exógena tenemos el alimento que es el quimo, ¿sí? Y va a pasar a la lipólisis, específicamente al hígado, y el hígado al final lo va a sacar o va a tener la molécula de LDL y esto lo va a convertir en triglicérido. Pero a su vez, el triglicérido lo va a regresar al hígado y el hígado como tal nos va a empezar a formar toxinas tanto en sistema linfático, en sistema muscular y en sistema cardíaco. Entonces, todo eso es lo que pudiéramos nosotros llegar a tener como complicaciones solo por no tener un buen metabolismo. Ahora, siempre una pregunta que es básica cuando nosotros ofrecemos la chía es, oye, pero yo ya consumo la semilla de chía. Ah, ok, tú ya la consumes. Hay personas que dicen, incluso yo uso la harina de chía. ¿Cuál es la diferencia entre cuando hablamos de una semilla de chía, una harina de chía y ya un aceite esencial o un aceite omega de chía? Pues es enorme. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la semilla, tiene una alta cantidad de fibra y entonces hay ciertas personas que tienen, por ejemplo, un intestino permeable, un síndrome de colon irritable, un Cushing, ¿sí? Que en realidad son patologías de inflamación intestinal que la fibra les perjudica. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes, pues por más beneficios que nosotros tengamos en la chía, pues no se la podemos administrar. Igual la harina, ¿sí? Es una alta cantidad de fibra y va a tener la misma contraindicación. Pero aparte, ¿qué más? Para yo poderla consumir, la tengo que activar. ¿Cómo la voy a activar? Pues la tengo que dejar remojando cuando menos de 4 a 12 horas, si realmente quiero obtener sus beneficios. Un aceite omega de chía, pues realmente ya no se necesita activar y no corres el riesgo de que el paciente cuando lo empiece a ingerir empiece a producir flatulencias, empiece a producir problemas o dolor en el tracto digestivo. Aparte de eso, cuando hablamos de un aceite, directamente ya tienes el ácido alfa linolénico, que es precisamente el omega 3, que es el que nos da todos estos beneficios de la chía. Aparte de eso, va a trabajar el aceite directamente sobre el tejido adiposo, va a activar la membrana plasmática y por ende va a activar el hígado. ¿Qué más nos va a hacer? Al activar o trabajar sobre el tejido adiposo, nos va a eliminar toda esa toxicidad que nos dan las interleuquinas tipo 6 o el factor de necrosis tumoral. También nos va a incrementar la salud en el músculo y nos va a dar una mejor captación de ácidos grasos y glucosa. Aparte de eso, la membrana va a tener esta capacidad de poderse desintoxicar, pero no solo desintoxicar, sino de poderse nutrir. Entonces, al tener nosotros una salud en la membrana celular, hablamos de una buena comunicación celular para si nosotros ya traemos una falla metabólica o una falla celular, se pueda reparar, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a tener una mayor captación de triglicéridos para que estos puedan utilizarse con el fin en el que están hechos. ¿Qué fin tienen los triglicéridos? Colesterol y triglicéridos tienen una importancia en nuestro cuerpo. Colesterol es el que nos va a proteger a los órganos en cuestión de temperatura. Nos va a proteger también, nos sirve como un amortiguador para cualquier tipo de traumatismo. Y el triglicérido funciona como una lipoproteína de tipo hormonal. ¿Qué quiere decir? Va a llevar información de un lado a otro.
Entonces, todo esto nosotros vamos a obtener como beneficio a partir del aceite omega 3 de chía, ¿sí? ¿Qué más podemos ver nosotros con la ingesta de chía? Bueno, realmente no podemos negar que actualmente en nuestra población, todo lo que tenemos del lado derecho en la parte inferior, la mayoría lo consumimos cuando menos una vez a la semana o una vez al mes, ya sea por reuniones, ya sea por fiestas, ya sea por cuestiones de prisa, así que, híjole, no alcancé a comer y ya tengo trabajo, entonces sabes que lo primero que me encuentre, ¿no? Entonces, todo este tipo de comida que nos van a dar una alta ingesta de omega 6. Y recordemos que el omega 6 o el ácido araquidónico es proinflamatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos va a producir una inflamación tremenda en el cuerpo. Ahora nos dice, se ha descrito la capacidad que tienen los ácidos omega 3 para poder influenciar la coagulación sanguínea y la trombosis, el perfil de los lípidos plasmáticos, la presión sanguínea, las arritmias y la inflamación en general. Cuando nosotros ingerimos el omega 3 podemos mejorar todo esto. Aparte de eso, nos dice que los efectos ateroprotectores, o sea, de las grasas, ¿sí? Vamos a verlo derivado de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3, que estos provienen principalmente de su incorporación a los fosfolípidos, lo que platicábamos hace ratito, sobre todo de las membranas celulares y que van a sustituir de manera parcial al ácido araquidónico para que se pueda reparar esta membrana y todos los demás órganos. Y nos dice que como sustrato inicial para la producción de ecocanoides. ¿Quiere decir esto? Todo aquello que nos vaya a proteger el sistema nervioso. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Bueno, pues aquí les puse una pequeña laminita para que veamos las funciones que tiene precisamente la ingesta del omega 3 a partir de chía, que nos dice que a nivel hepático vamos a tener una mejor producción de triglicéridos en cuestión de protección y síntesis. También vamos a ver que los vasos sanguíneos, ya sean de tipo venoso o de tipo arterial, pues van a tener menor predisposición a formar placas. Y esto a su vez le va a dar una salud cardiovascular y aparte le va a dar una mejor tonicidad a mis venas y mis arterias. Todas esas personas que tienen problemas circulatorios y que de repente vemos que en las extremidades, sobre todo extremidades inferiores, encontramos lo que se conoce como varices, es precisamente por esta pérdida de la tonicidad y problemas circulatorios. Entonces el omega 3 nos va a ayudar desde ese punto. ¿Para qué? Para que el corazón realmente no tenga una falla a partir de tener que bombear más sangre por esa sangre que se va quedando estancada. Aparte de eso, también nos dice que favorece el funcionamiento de lo que es el trombo. El trombo como tal lo vamos a encontrar como una patología cuando ya tenemos una trombosis, ¿sí? O sea, quiere decir que ya hay mucho, pero el trombo o el coágulo se forma a partir de una lesión. Entonces, realmente si nosotros corregimos la lesión vascular a partir de una placa, por ende el trombo ya no se va a formar. Y si es necesario que se forme para una reparación, con el omega 3 va a tener una regulación. Esta regulación le va a permitir que no llegue a una trombosis, sino que solo sea un trombo fisiológico para la reparación del tejido tisular. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros aquí? Bueno, pues nos dice que por otra parte, el músculo cardíaco que está enfermo es susceptible de sufrir diversas irregularidades en la actividad eléctrica. ¿Qué es esto? Cuando el paciente empieza a presentar arritmias o que el paciente de repente dice, en cuanto me acuesto, empiezo a sentir el corazón que se acelera. Nos dice que en muchas ocasiones son la causa de muerte súbita a nivel cardíaco, estas arritmias. Nos dice que la proporción de ácidos grasos omega 3 versus ácidos grasos omega 6, sobre todo en el músculo cardíaco, parece tener una relación importante con el riesgo de muerte súbita cardíaca. Lo que les comentaba hace ratito, en la actualidad es más la ingesta de omega 6 que la ingesta de omega 3. Por eso es importante
que nosotros empecemos a suplementar o complementar a nuestros pacientes, a nuestros conocidos, con el omega 3. Y nos dice que de manera médica o de manera clínica se sugiere que la ingesta sea moderada, sobre todo de ácidos grasos poliinsaturados de tipo 3, porque puede reducir el riesgo, sobre todo de parada cardíaca, como una consecuencia del efecto de la regulación que estos ácidos grasos ejercen sobre todo en las propiedades eléctricas del miocardio, y que también nos van a disminuir la susceptibilidad, sobre todo a las arritmias ventriculares y por consiguiente el riesgo de muerte súbita. Entonces realmente en la actualidad vemos infartos, pero infartos fulminantes, que es lo que llama aquí muerte súbita, en jóvenes de 25 años, 30 años, 40 años, cuando en realidad esto se presentaba en personas ya en adultos mayores que ya rebasaban los 70 años, los 80 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón se va deteriorando de manera fisiológica. Pero actualmente, por la ingesta tan elevada que tenemos de omega 6, vemos que tenemos jóvenes, les digo, desde los 25, incluso desde los 20 hasta los 45 años, que se están infartando. Entonces, para nosotros en sector salud, se ha vuelto una cuestión muy importante de tomar en cuenta. Y es por eso que hemos estado buscando, pues, cómo poder apoyar y aportar en el cuerpo. Y ya hablando específicamente de todos aquellos fitonutrientes que tiene la chía, pues es una gama impresionante, ¿no? Porque tenemos dentro de las vitaminas y minerales, tenemos la riboflavina, tenemos la niacina, la tiamina, el calcio, el fósforo, el potasio, el zinc y el cobre, que aquí quiero aclarar un punto muy importante, hablando específicamente de la salud cardiovascular. Si nosotros no tenemos un buen aporte de calcio, no se va a hacer la contracción miocárdica, porque para nosotros generar un potencial de acción a nivel muscular que haga que se mueva, ¿sí? Que precisamente hacemos esto, necesitamos calcio. Entonces la chía, como omega 3, nos aporta el calcio. También nos aporta el potasio, que ya sabemos que normalmente por la bomba sodio-potasio, ¿qué pasa? Entra un sodio, sale un potasio. Entra un potasio, sale un sodio. También es muy importante para la salud cardiovascular. ¿Qué más tenemos? Tenemos miricetina, tenemos quercetina, tenemos el ácido clorogénico, tenemos el kenferol, tenemos el zinc, tenemos ácido alfa-linolénico, tenemos en antioxidantes específicamente. Y recuerden, y quizás ya lo escucharon en otros charlas, en otros lugares, que los antioxidantes son parte fundamental para la salud cardiovascular. ¿Qué antioxidantes tenemos? Tenemos el ácido clorogénico, tenemos el ácido cafeínico, tenemos la miricetina, tenemos la quercetina, el kenferol y los flavonoides, ¿sí? O flavonoles, que en realidad eso nos van a ayudar también con la comunicación hormonal. Bueno, ya pasando a otra parte, específicamente hablando de lo que hablamos ya hoy de interés, es las dosis recomendadas de chía como complemento en el tratamiento cardiovascular. ¿Qué quiere decir? No es lo único que yo le voy a dar a la persona, o no quiere decir que la persona deje su tratamiento y empiece a tomar solo chía. Es un complemento, recuerden. Hablando de hipertensión, podemos ir en dosis de 7 a 10 gotas cada 8 horas. Hablando de insuficiencia cardíaca, hablamos de 5 gotas a 7 gotas cada 8 horas. En eventos cardiovasculares, hablamos de 5 a 10 gotas cada 8 horas. De arteriosclerosis o aterosclerosis, vamos de 7 a 10 gotas cada 8 horas. Y si hablamos de un infarto previo, donde no fue fulminante y el paciente logró sobrepasar este evento, le vamos a dar 7 gotas cada 8 horas. Aquí quiero aclarar,
la clase pasada o las pasadas teníamos también dosis pediátricas. ¿Por qué aquí no las tenemos? Bueno, porque normalmente es muy poco común que tengamos este tipo de patologías en los niños. Si se llega a presentar, hay que hacer una valoración y sobre eso se da la dosificación. Normalmente lo vamos a encontrar ya en adultos, o en personas de la tercera edad. Aquí en esta parte les dejé alguna literatura para complementar un poquito más sobre la parte de omega 3 de la chía, que les puede ayudar un poquito más a quien le guste más la bioquímica. La verdad es que este tema a mí me gusta muchísimo, la parte de bioquímica, todo esto y esta parte, ¿no? Pero creo que si nos metemos a todo eso, pues nos aventamos aquí hasta 4 o 5 horas. Entonces, realmente para mí era importante que ustedes tuvieran lo básico en cuestión del omega 3 de la chía y darles algunos protocolos que nosotros utilizamos en la clínica ya con resultados. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues entramos a la sección de preguntas. Referente a la primera pregunta, en realidad recuerda que cuando nosotros hablamos de un ácido omega 3 de chía, específicamente de la nanotecnología, tienes todo esto que te acabo de poner en pantalla, no pierdes nada, incluso tiene los beneficios de la fibra, aunque ya no trae la fibra, ¿sí? Ya solo trae los principios activos de la mucina o la mucila, ¿sí? Y como tal solo vas a tener los beneficios. Ahora, relacionado a lo que comentas de los estudios, precisamente en esta partecita, este último que está aquí, ese habla específicamente del omega 3 a partir de chía en lo que es una nanoemulsión, precisamente de nanotecnología. Entonces, realmente sí, y este estudio es del 2022. Entonces, es muy reciente y nos habla precisamente de la importancia de obtener estos productos a partir de una tecnología que te va a aportar el 100% del nutriente sin las complicaciones que te pudiera dar la semilla como tal, como te lo mencionaba antes. Si tienes un problema gastrointestinal, sobre todo de tipo obstructivo o inflamatorio, no vas a poder consumirlo. ¿Por qué? Porque al ser una fibra, te produce una fermentación en el tracto digestivo y esto te va a producir mayor distensión y si no acostumbras a hidratarte de manera adecuada, te puede producir, perdón, incluso una obstrucción. Entonces, un aceite de este tipo te da todos los beneficios de esto sin las complicaciones precisamente de esto, ¿sí? Lo que hablamos aquí específicamente tanto de la semilla como de la harina. Solo como preventivo, te recomiendo, pueden ser de 10 gotitas una vez al día o 20 gotitas si hay ¿cómo haces una cuestión preventiva? Si yo solo sé, o que realmente yo sé que en mi dieta yo ingiero mucho omega 6, que era la imagen que les mostraba, te recomiendo que hagas 20 gotas una vez al día nada más, ¿sí? Pero si yo sé que en mi familia hay antecedente de enfermedades cardiovasculares, yo sí te recomendaría que incluso lo tomaras como una insuficiencia cardíaca, de 5 a 7 gotitas 3 veces al día. ¿Por qué? Acuérdate que existe la parte de la genética, pero luego nos centramos a la parte de la epigenética. Hablando genéticamente, pues vas a ver, mi abuelo murió de infarto, mi madre tiene problema de hipertensión, mis tíos tienen problema de hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, ya le vas sumando factores genéticos que te dan un factor de riesgo con alta probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, en ese caso, yo te recomendaría que ya vayas de 5 a 7 gotitas cada 8 horas. No, yo te recomiendo que sí lo tomes por separado, porque realmente el jengibre va a tener un metabolismo, que digo, de hecho vamos a hablar de eso en otra charla, tiene un metabolismo que hay personas que como también nos trabaja sobre la parte de las grasas, puede de manera inicial
presentar una taquicardia o una elevación de la tensión arterial. Entonces ahí estarías jugando con dos metabolismos que no te conviene que desgastes el cuerpo en eso. Entonces yo te recomendaría que tomes la chía primero como un cardioprotector y te esperes de 10 a 15 minutos para poder tomarte el jengibre. Ahí en colitis nerviosa, sí hacemos un protocolo un poquito más amplio, porque tú lo dijiste, la causa es precisamente la emoción que lo detona. Entonces, incluso en esa parte lo que nosotros metemos es cúrcuma, ¿sí? Les mandamos una capsulita por la noche, les mandamos jengibre en la mañana, les mandamos la chía también en la mañana con una separación de 10 minutos, pero también como parte fundamental, les aplicamos el Dreaming Deep y la vitamina C. Es impresionante la vitamina C lo que hace y recuerden que lo tenemos en el citrus. Entonces, incluso hay protocolos que nosotros mandamos donde les mandamos 10 gotitas en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche, que nos dan un protocolo de desinflamación de mucosas a nivel intestinal. Entonces, aquí sí uso los 5 productos. Sí, no utilizo uno solo porque hay muchos factores en ellos. Tenemos un protocolo relacionado con pacientes precisamente de Asperger, tenemos pacientes de síndrome de Down, ¿sí? O aquellos pacientitos que ya no los diagnostican con déficit de atención y hiperactividad, donde les damos chía, cúrcuma y Dreaming Deep. De hecho, por ahí sí tienes las tablas y se las puedes compartir de las dosis según la edad, pero ahí pueden ver los protocolos. Sí, de hecho contamos con un audio que nos mandaste acerca, era precisamente para pacientes con autismo, ¿no? Pero Ajá, hablábamos de la chía enfocado en ese tratamiento. A lo sí. mejor ya será con un enfoque totalmente distinto ahorita a lo cardiovascular, pero sí haciendo la mención de que para comunicación, ¿no? Para todo lo Sí, neuronal, la chía sí, de también. hecho tenemos los audios y las tablitas de protocolos. Se los vamos a hacer llegar ahí en el chat para que lo chequen. Digo, ya sería a lo mejor un enfoque totalmente distinto a la chía, más enfocado a lo neuronal. A lo neurológico, que de Ujú. hecho lo vamos a abordar. La idea es que vayamos abordando cada sistema del cuerpo y cómo lo podemos abordar con los productos que tenemos. Mira, yo te recomiendo que si ya específicamente tienes valores elevados de colesterol y triglicéridos, te vayas a la dosis que tenemos de arteriosclerosis, que precisamente es producida por eso, que son de 7 a 10 gotas cada 8 horas, con un mínimo de 3 meses para poder volver a hacerle estudios y estar checando cómo va. Porque muchas veces dejamos de lado e incluso no tomamos en cuenta a nivel clínico lo que es el cortisol y la insulina. Aquí sería importante que tú le pidieras a la persona que se hiciera estudios de laboratorio a nivel de cortisol y de insulina para ver cómo están, porque muchas veces la resistencia a la insulina nos va a hacer que no drenemos de manera natural o desintoxiquemos de manera natural lo que es el área del músculo periférico, y entonces empieza a haber acúmulo de colesterol y triglicéridos. Entonces, por ahí también podríamos traer esa condición. Por eso es que mínimo son 3 meses, porque recuerda que una hemoglobina glucosilada, para poderla modificar en cuestión de los valores de glucosa en sangre junto con insulina, son 3 meses. Entonces, realmente por eso es que en este caso sí te recomendaría que le das un tratamiento de 3 meses. Yo te recomiendo que la primera sea en ayunas y las otras sea después de los alimentos, para que también lo utilices como enzimas y como protectora de la mucosa gastrointestinal. Mira, en cuestión de suspenderlas, las puedes suspender aunque no se adapte el cuerpo a ellos. ¿Por qué? Porque al final es nanotecnología y lo que haces es una síntesis vía torrente sanguíneo, y normalmente el torrente sanguíneo tiene filtraciones en las cuales cuando ya no necesita el producto lo va a desechar, ¿sí? Pero igual lo puedes suspender, puedes tomar 3 meses y suspenderlo o irlos cambiando para que tengas el aporte de todos. Si tú, por ejemplo, viene ahorita el calor o estamos en el calor, ¿qué te recomendaría? Pues cúrcuma y jengibre, sobre todo porque aquí es donde empezamos a ver muchos padecimientos
a nivel de tracto digestivo o muchas enfermedades del aparato digestivo. Entonces, ¿qué te va a hacer? Cúrcuma te va a desinflamar y jengibre te va a trabajar sobre todas las enzimas que se tienen que activar y mejorar en el tránsito o en el trayecto de todo lo que es intestino grueso e intestino delgado. Y en referencia a la segunda pregunta, te recomendaría que más bien ahí hiciéramos protocolo de cúrcuma más protocolo de chía. E incluso, por tratarse de articulaciones, vitamina C. ¿Sí? Sí, cualquiera de los dos, porque en realidad no es un hipotensor, que hay muchos alimentos o nutrientes que sí funcionan como hipoglicemiantes, que se llama, perdón, lipídicos, que son para bajar los colesterol triglicéridos, y en este caso tampoco es hipotensor, ¿sí? ¿Qué quiero decir? No va a bajar, lo que hace es mejorar la función y la salud cardiovascular. Entonces, si está bajita por alguna complicación, sobre todo a nivel muscular, que no tiene un buen aporte de calcio, lo va a mejorar porque le vamos a aportar calcio y fósforo. Sobre todo también el zinc, que también te ayuda con la parte de la función eléctrica. Si te fijas en la parte anterior, hablábamos específicamente déjame regreso a donde es, que en realidad lo que hace es que nos trabaja sobre todo a nivel de miocardio. Aquí justamente casi al final, en el segundo párrafo, del lado izquierdo te dice que trabaja sobre la función eléctrica del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué hace? Va a estimular a que el corazón trabaje de manera adecuada, ya sea a bajar su ritmo o a incrementarlo para regularlo. Sí, también, porque acuérdate que tiene una parte protectora que les decía es neuroprotectora también. E incluso lo que hace es que nos da la síntesis de una formación de neuronas o la formación de comunicación de neuroplasticidad. No nos va a formar más neuronas, pero sí los canales de comunicación entre neuronas. Entonces, realmente sí te ayuda. Nada más yo te recomendaría que lo combines con el Dreaming Deep para que tengas un mejor resultado. Pues perfecto, Susana, te agradecemos mucho, está muy complejo. Yo creo que ya en una segunda sesión abarcamos otros aspectos ya Sí, neuronales y eso, pero te agradecemos mucho, estuvo muy claro y pues aprendimos bastante. Te agradecemos mucho tu qué tiempo bueno, esa es la nuevamente. idea. Muchas Y gracias pues, a todos y espero que esta información pues les ayude mucho y como dice Daniel, vamos a ir desglosando cada una de sus funciones porque también tenemos muchas funciones a nivel hormonal con la chía. pues te agradecemos mucho, hubo unas 35 personas conectadas, muy buena participación, les agradecemos todos y ya estamos en el proceso de subir estas cápsulas para que estemos accesando las sesiones pasadas y estas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches, adiós, bye. Que pasen buenas noches.